¿Quiénes eran los pastores a los que se les apareció el ángel? ¿Y en realidad siguieron 3 reyes una estrella desde Oriente hasta Belén? Creo que solo son un mito, una leyenda. Para encontrar la verdad que se esconde tras las tradiciones de la Navidad, seguimos las huellas de los antiguos habitantes de la tierra donde comenzó. El origen de la Navidad. Para descubrir la verdadera historia de la Navidad y los milagros del nacimiento de Jesús, tenemos que viajar a las tierras situadas entre las arenas de Arabia y el mar Mediterráneo. Esto es Tierra Santa, donde los pasos de montaña conducen a pequeños oasis y los desiertos descienden hasta el Valle del Rift, donde el Mar Muerto descansa sobre el punto más bajo de la superficie de la Tierra. Una tierra de peregrinación y viajes rituales para los creyentes de las 3 grandes religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Para los cristianos es la tierra de Jesús. Ello le confiere un profundo significado espiritual. Hace 2000 años, la región que hoy ocupa Israel fue dividida en provincias romanas, incluyendo Galilea, Samaria y Judea, gobernadas por el cruel Herodes el Grande, rey de los judíos. La historia de la Navidad comienza cerca de las brillantes costas del mar de Galilea. Estamos en un territorio tanto histórico como místico. La mayoría de la gente asume que el niño nació y vinieron los pastores y los reyes magos. Entonces llegaron los hombres de Herodes y todos se marcharon a Egipto, pero en realidad los evangelios no hablan de eso. En un lugar de historia y mito, los hechos son difíciles de determinar. Si hay algún hecho históricamente cierto, es que existió un personaje llamado Jesús que vivió durante este periodo. No solo lo nombran los evangelios, también lo hacen historiadores como Tácito y el judío Flavio Josefo. La fuente principal sobre la vida de Jesús son los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero solo 2 hablan de su nacimiento. Hay 2 fuentes de información sobre el nacimiento de Jesús, el Evangelio de Mateo y el de Lucas, y son totalmente opuestos. Para Mateo, María y José son naturales de Belén y acaban en Jerusalén como refugiados. Para Lucas son nativos de Nazaret y llegaron a Belén por un acontecimiento histórico accidental, el llamado censo. Escribiendo unos 100 años después de la muerte de Jesús, los evangelistas no eran historiadores. Su principal preocupación era difundir el mensaje de Jesús. La palabra evangelio deriva de un antiguo vocablo griego que significa buena nueva. Intentan relatar las buenas noticias sobre Jesús. Esto implica que tiene que haber algo de historia en ello. No se lo están inventando todo. Por otro lado, hay que aceptar que cuando se habla de buenas noticias, no relatan los acontecimientos según los cánones de la historia moderna. Así que tenemos una mezcla de historia y leyenda. La historia nos cuenta que la vida en la época de Jesús era más dura de lo que sugiere la leyenda. Había una crisis económica casi perpetua, sobre todo durante la ocupación romana, porque una vez que los romanos llegaban a un lugar, lo consideraban como una despensa, así que supongo que para la mayoría fue una época muy dura. La mayoría judía odiaba la presencia romana. La Biblia hebrea o Antiguo Testamento les prometía la llegada de un Salvador, pero ¿cuándo y dónde nacería? La tradicional historia de Lucas sobre el nacimiento de Jesús comienza a unos 130 kilómetros de Jerusalén, en la provincia de Galilea, en la pequeña aldea de Nazaret. De repente, este pequeño y oscuro lugar de Galilea es nombrado por primera vez y es una de las cosas más precisas de la historia, porque nadie habría inventado que el Mesías procedería de este pequeño y desconocido pueblo. Es como venir del lugar más insignificante y aburrido que se pueda imaginar. Muchas cosas han cambiado en estos 2000 años. Hoy, Nazaret es una de las ciudades más importantes de la cristiandad. Una de las mayores iglesias de Tierra Santa se alza en el centro del casco antiguo de la ciudad, la Basílica de la Anunciación, construida donde, se cree, estaba la casa de María. Bajo su torre se puede acceder a una cueva, el lugar exacto donde se dice que el ángel anunció a la Virgen María la llegada de Jesús.
La Anunciación, la aparición del ángel Gabriel a una joven, María, anunciándole que concebiría un hijo sin relaciones sexuales. La virginidad de María es uno de los conceptos clave de la Iglesia cristiana y ha hecho de la Basílica de la Anunciación uno de los principales lugares de peregrinación religiosa desde el siglo XII. Para los estudiosos actuales, la idea de la virginidad de María causa polémica. Sin embargo, la Iglesia la aceptó desde el primer momento. Vieron que una historia era mucho más que un hecho. También es un mensaje y estaban más interesados en la verdad del mensaje que en los detalles sobre quién, qué y dónde. Estoy abierto a los milagros y también a las explicaciones humanas. Todo depende de cómo se juzgue, si la virginidad de María existió o no. Me refiero a que muchos estudiosos no pueden creerlo, así que lo descartan. Algunos creen que solo forma parte de la historia debido a un error de traducción. Hay una cuestión en los evangelios sobre si María era virgen o no, porque toda la teoría se mantiene o se derrumba dependiendo de la traducción de una de las palabras hebreas. Y existe un gran debate entre los estudiosos de la Biblia sobre si la palabra se traduce como virgen o como mujer joven, que es más apropiada. María pudo haber pasado su infancia en una comunidad rural muy unida. La vida entonces era relativamente corta, así que se casó mucho antes de cuando se hace hoy. Una de las cosas que sabemos por el Evangelio de Lucas es que María estaba prometida en matrimonio cuando se le apareció el ángel Gabriel. En aquella época, cuando una muchacha cumplía 12 años, su padre empezaba a buscarle un marido. Y cuando encontraba al hombre adecuado, negociaba el matrimonio con los padres del novio y solían establecer un noviazgo que duraba alrededor de un año. Una chica solía estar prometida a la edad de 13 o 14 años, se casaba a los 15 y fue en ese periodo de compromiso cuando el ángel Gabriel le anunció a María que iba a ser la madre de Jesús. Difícil petición la de quedarse embarazada fuera del matrimonio, aunque fuera Dios quien le encomendara la tarea. La reacción de José fue pensar que había cometido adulterio y por ley estaba obligado a divorciarse de ella. Aún no estaban casados, pero romper un compromiso en aquella época era como un divorcio. Su intención, como buen judío, era dejarla. Que José supiera que María había cometido adulterio podría haber sido provocado por los rumores que circulaban. Uno de los aspectos interesantes del embarazo de María es que hay tradiciones sorprendentemente antiguas, fuentes anticristianas, que afirman que María tenía un romance con un soldado romano llamado Pantera. Durante mucho tiempo, la gente pensó que solo eran simples calumnias, pero ahora sabemos de la existencia de un soldado llamado Pantera que vivió en aquella época. La vida de María estaba en manos de José. Hace 2000 años el castigo por infidelidad era la muerte por lapidación. Nadie sabrá en realidad lo que pasó, pero los evangelios hablan de que José decidió quedarse con María. Hubo una especie de comunicación divina que hizo que José cambiara de idea. En un sueño escuchó: toma a María como esposa, todo está bien. ¿Qué fue lo que entendió? ¿Cuál fue esa revelación? Podríamos especular durante años. El siguiente capítulo de la tradicional historia de la Natividad habla de José viajando con María hacia el sur, hacia Belén, para un censo ordenado por los romanos. ¿Pero existió este viaje? Y si fue así, ¿qué ruta pudieron seguir? La más corta era atravesando la mitad del país, siguiendo la cadena montañosa. Pero esta era también la más peligrosa, porque suponía cruzar por el territorio de los samaritanos. Estos odiaban a los judíos y viceversa. La ruta más frecuente utilizada por los judíos desde Galilea hasta Jerusalén era pasar por el Valle del Jordán, y de esta forma el trayecto de Nazaret a Jerusalén o a Belén duraba un mínimo de 5 días o incluso 7.
Tras caminar a lo largo del río Jordán, debieron dirigirse al oeste hacia Jericó y luego hacia Belén, situada a unos 13 kilómetros de la capital, Jerusalén. María y José debieron levantarse al amanecer del primer día de la semana siguiente al Sabbat y luego estar viajando hasta el viernes por la tarde, cuando comenzaba el siguiente Sabbat. La imagen tradicional refleja a María montada en una burra guiada por José, pero hubiera sido demasiado insólito y muy peligroso viajar solos. Era muy peligroso y necesitaban reunirse en grandes grupos para protegerse durante un largo viaje. Viajaban con burros, en una caravana con mucha gente, no solos. Al menos una caravana de 50 personas. Los hombres y los muchachos viajaban delante y detrás, con las mujeres y los niños en medio. Eso los protegía, sobre todo, de los salteadores de caminos. Normalmente los caminos solían estar llenos de bandidos, pero el viaje fue más seguro de lo habitual. Los romanos tenían a uno de los más crueles dictadores controlando la región. Hace 2000 años, el rey Herodes el Grande gobernaba con mano dura. Tenía una numerosa policía secreta y toda la zona estaba estrictamente controlada. Fue el mejor administrador de su tiempo. Construyó 4 nuevas ciudades partiendo de la nada. Fueron terminadas a la vez en 10 o 12 años y bajo presupuesto. Herodes fue un gran constructor. Reconstruyó el templo de Jerusalén, del que hoy solo queda el Muro de las Lamentaciones. Es el centro de las plegarias judías. Muchos creen que tras él hay presencia divina. Sin embargo, Herodes también podía ser muy destructivo, celoso y peligroso, como María y José pronto descubrirían. Herodes era muy cruel. Se imponía por la fuerza y el terror. Probablemente tenía, como muchos pequeños dictadores, un leve complejo de inferioridad que tenía que ver con su nacimiento. No era enteramente judío y al verse como su rey se daba cuenta de que era tolerado más que amado. Para protegerse a sí mismo de posibles insurrecciones, Herodes construyó fortalezas para su huida, como esta, con forma de volcán, a la que solo se puede acceder mediante un túnel subterráneo. Y la fortaleza de Masada, un sólido emplazamiento excavado en una meseta rocosa. Como rey de los judíos, Herodes se encontraba en una posición bastante precaria. Estos querían deshacerse de los romanos, pero Herodes confiaba en Roma para mantener su poder. Vivía en el filo de la navaja. Miraba hacia Roma, veía su increíble poder y sabía que no había manera de independizarse de ella. Todo su mandato dependía de su consentimiento. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, hacia el final del reinado de Herodes, los romanos ordenaron un censo, obligando a María y José a realizar el viaje desde Nazaret hasta Belén, un aspecto muy importante de la historia tradicional de la Navidad. Pero ningún archivo romano de aquella época registra algún censo, y el Evangelio de Mateo ni siquiera menciona el viaje. ¿Por qué una mujer embarazada atravesaría andando todo el país? Creo que María y José eran naturales de Belén. De ese modo Jesús nació allí donde vivieron sus padres. Pero, en mi opinión, no se trataba tan solo de 2 padres y un hijo. Siempre se nos ha dicho que Jesús tenía hermanos y hermanas, y yo creo que eran de un matrimonio anterior de José. Algunos estudiosos sugieren que Jesús pudo haber tenido hasta 6 hermanos y hermanas, pero la historia tradicional sigue el Evangelio de Lucas, en el que María y José llegaron a Belén y buscaron un sitio para quedarse. Mateo y Lucas tienen historias diferentes sobre el nacimiento de Jesús. ¿Por qué y dónde tuvo lugar? Se contradicen el uno al otro, y los dos no pueden ser ciertos. A los primeros cristianos eso no les importaba, aunque no eran estúpidos y podían comparar los hechos.
Independientemente de si María y José llegaron a Nazaret o no, hoy en día Belén tiene una posición privilegiada en el corazón de la historia de la Natividad para peregrinos y turistas de todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que le hizo tan especial hace 2000 años para que los evangelistas creyeran que Jesús nació aquí? En la historia judía también es el lugar de nacimiento del rey David. El propio David era llamado Mesías. Es el ungido de Dios y se espera la llegada de un hijo de David que será el verdadero Mesías, el gran Mesías del futuro. A pesar de lo que mucha gente pensara de Jesús, era el candidato perfecto para cumplir las expectativas. Haber nacido en Belén debió haber ayudado mucho a Jesús. La relación directa con el lugar de nacimiento del rey David convertía a Jesús en un Mesías más creíble. Pero, ¿en qué tipo de edificio nació? Una de las frases más célebres del Evangelio de Lucas es que no había habitación para ellos en la posada. Hay que tener en cuenta que está basada en la idea de que llegaron desde Nazaret. Yo no creo que existiera tal viaje, así que traduciría la frase de esta forma. No había espacio para ellos en la habitación, porque cataluma, que a menudo se traduce como posada, solo significa habitación grande. Por eso se aplicaba entonces a las posadas que tenían habitaciones grandes, y no había lugar para ellos en aquella habitación, por la familia previa de José, una mujer y 6 hijos. Los hombres habrían tenido que salir fuera, dejando espacio para que la mujer pariera, y eso era imposible. Ella era quien tenía que buscar un lugar tranquilo. La familia se enfrentaba a la cuestión de dónde podía dar a luz. La mayoría de las casas de Belén, durante el siglo I, estaban construidas en las laderas de las montañas, formando terrazas. En la planta superior estaban las mejores habitaciones de la casa. El nivel intermedio se utilizaba para cocinar y el resto de las actividades familiares. En la planta baja, cavada en la roca, solía haber una cueva, donde refugiaban a sus animales durante el invierno, protegiéndolos de la lluvia y manteniéndolos calientes. Jesús probablemente nació en una. Lo más importante de la historia de la Natividad es que ese nacimiento ocurrió en realidad. Quizás un nacimiento milagroso, pero real, donde hubo una mujer, sangre, agua, dolor y agonía. Lo importante es que ese nacimiento tuvo lugar. Me refiero a que realmente existió. En Belén, la milagrosa historia de la Navidad forma parte de la vida cotidiana. La iglesia de la Natividad es el epicentro de la ciudad, construida sobre el supuesto lugar del nacimiento de Jesús. Su sólido exterior tiene aspecto de fortaleza. Durante cientos de años se la disputaron musulmanes y cruzados. Hay que atravesar una pequeña puerta para entrar, que ha estado ahí desde la época de los cruzados. Se hizo así deliberadamente, para impedir la entrada a caballo, con intención de destruir la iglesia. Se percibe un sentimiento de humildad. Para entrar en este lugar sagrado hay que agacharse. Entonces se retrocede en la historia. La iglesia principal está primorosamente decorada, pero los visitantes pasan por aquí rápidamente y bajan por unas escaleras que hay al fondo. Al final hay una cueva que representa el verdadero corazón de la cristiandad, el lugar donde se piensa que María dio a luz a Jesús. Una estrella de plata con 14 puntas señala el lugar donde se cree que nació. Creo que la iglesia de la Natividad, en Belén, tiene muchas probabilidades de estar construida sobre el lugar en que nació Jesús. En primer lugar, consagra una cueva. Está situada bajo la iglesia. Es el centro de atención hoy en día y fue excavada en los años 60.
Había vestigios de que fue utilizada para almacenar grano y para los animales durante el primer siglo antes y después de Cristo. La cueva comenzó a ser venerada muy pronto. Los peregrinos empezaron a llegar en el siglo II, pero hubo una explosión de turismo religioso en el siglo IV. En el siglo IV, Constantino era el emperador romano. Legitimó el turismo religioso convirtiéndose él mismo en cristiano. Exclusivamente a él se debe la construcción de la iglesia de la Natividad. Pero ¿cómo sabía él que ese era el lugar exacto del nacimiento de Jesús? La historia del descubrimiento de este lugar se debe al viaje de uno de los primeros peregrinos a Tierra Santa, Helena, la madre de Constantino. Helena tenía más de 70 años cuando viajó a Tierra Santa y buscó los lugares de nacimiento y crucifixión de Jesús. El emperador Constantino envió a su madre, Helena, a buscar pruebas que verificaran la historia cristiana. Ella viajó por toda Tierra Santa y se estableció en este lugar. La razón es que en aquel sitio la gente recordaba que había existido un templo pagano. Antes de Constantino, los romanos habían intentado destruir por completo la cristiandad, levantando sus templos paganos sobre importantes lugares cristianos. Un lugar cristiano donde la gente se reunía para rezar y recordar el nacimiento de Jesús era uno de los primeros candidatos a ser devastado para construir un santuario pagano en él. Así que Helena encontró el templo pagano y decidió que fue allí donde había nacido Cristo. Con la conversión de Roma, la cristiandad se expandió por toda Europa y los peregrinos comenzaron a viajar a Tierra Santa a miles. En cada lugar de importancia en la vida de Jesús hay un edificio que lo conmemora. La iglesia de la Natividad es el lugar donde comenzó todo. Hay algo bastante impresionante en el hecho de bajar las escaleras y entrar en la pequeña cámara. Es muy emocionante. Me refiero a que despierta la imaginación de la gente. Es un maravilloso lugar de peregrinación y rezo. Experimento un sentimiento de humildad al entrar en la cámara. Siento que piso sobre las huellas de los cruzados y los pobres peregrinos que lo dejaron todo en Europa para visitar Tierra Santa y que probablemente murieron en el camino de vuelta. Es una experiencia muy dinámica si pensamos en los anteriores visitantes. También hay algo agradable en el hecho de encontrarse bajo una enorme iglesia. No está en el lugar más alto y reluciente del altar, con muchas velas rodeándolo, sino que hay que bajar. Creo que es un buen indicio para descubrir la verdad sobre la Navidad, bajo el resplandor y el movimiento de todos los añadidos históricos. Muchos estudiosos creen que el añadido histórico de más importancia fue la actual fecha de celebración del nacimiento de Jesús. La celebración del nacimiento de Jesús es el 25 de diciembre y se debe únicamente a una decisión arbitraria tomada por el emperador Constantino. Quería que coincidiera con la fiesta pagana del Hijo Invencible de los auténticos vencedores. Esta famosa fiesta romana que representaba la victoria de la luz frente a las tinieblas fue elegida por el todopoderoso emperador Constantino como el día de Navidad. La cristiandad fue sustituyendo a la religión pagana del mundo antiguo. Tiene mucho sentido el hecho de hacer suyas las grandes fiestas paganas. El bonito simbolismo de la luz y la oscuridad tiene algún sentido, pero no existe ningún motivo para creer que Jesús nació en diciembre. ¿Cuándo nació realmente? En aquella época no existían archivos de nacimientos, pero ¿hay algo en la propia historia que pueda servirnos de pista? Sabemos bastante sobre cómo era Belén hace 2000 años debido al trabajo de los arqueólogos. En la época del nacimiento de Cristo, la ciudad era una simple aldea, y así hubiera seguido, cultivando la tierra del gran valle que se extiende ante ella, pero se encontraba al borde del desierto, donde la tierra es pobre para la agricultura, pero excelente para el pastoreo de ovejas. De acuerdo con la historia, los pastores sacaban sus rebaños a pastar en la época en que Jesús nació, pero ¿podrían haberlo hecho en realidad con las heladas de invierno y las frecuentes lluvias de la zona?
El invierno es muy frío en esa parte del mundo y probablemente era imposible estar en el campo en esa época. Hay una razón más poderosa para pensar que nació en primavera y para que los pastores pasaran la noche fuera vigilando. Es la época en que nacen los corderos. Ya fuera en primavera o en invierno, el Evangelio de Lucas dice que los asustados pastores fueron informados del nacimiento por una visita angelical. Vivían en un mundo en el que Dios aparece donde hay ángeles. Si la gente tiene en su mente el vocabulario, la imaginería de una visita angelical, son propensos a experimentarla. Creo que deberían haberse asustado, pero no lo hicieron. Diría que no tuvieron por qué sorprenderse. Algunos creen que aquello tiene una explicación más terrenal que la visita de un ángel. En una aldea tan pequeña, los pastores debían conocer el estado de María, sobre todo si ella y José eran naturales de allí, como sugiere el Evangelio de Mateo. Lo que creo que ocurrió es que tenían parientes pastores. Y una vez María dio a luz a Jesús, enviaron a una pareja de jóvenes para que le dijeran a sus tíos o primos que tanto la madre como el hijo estaban bien. Ellos eran mensajeros. La palabra para denominarlos es angeloi, y aquello sugirió a Lucas que se trataba de mensajeros divinos. Así que en vez de una pareja de niños avisando a sus tíos, tenemos mensajeros celestiales, ángeles que hablaban al mundo. Lucas da una dimensión teológica a simples acontecimientos mundanos. Nunca sabremos si aparecieron realmente ángeles, pero ¿había algo especial respecto a los pastores para ser los primeros en recibir las buenas noticias? Los pastores solían ser de clase baja. En la ley judía no existe nada parecido a un buen pastor. Los pastores son, por definición, criminales, porque al no ser vistos podían robar lana y vender carne. Todo esto era posible. Así que quizás la aparición de un ángel a los pastores tenga un significado mítico. Se trata más de un mensaje que de un hecho. Jesús dirigió su mensaje a lo más bajo de la sociedad, a los pobres y abatidos, a la gente que no tenía ninguna influencia política o religiosa. De este modo, Jesús, que más adelante ayudaría a los pobres, de pequeño ayudó a los pastores. Así que es muy apropiado que estos fueran los primeros en reconocer el nacimiento del buen pastor. En la versión de la historia de Mateo no se menciona a los pastores, pero añade otro grupo a la escena de la Natividad, los Reyes Magos de Oriente, que viajan hacia Belén para visitar al niño Jesús guiados por una nueva estrella. Los cielos hervían de actividad en aquella época, pero ¿existe alguna evidencia que demuestre su improbable viaje? Si retrocedemos 2000 años, la gente no distinguía entre astronomía y astrología. Formaban parte de un todo, y la gente creía que las estrellas eran indicadores. Esa era su finalidad en el cielo, decirnos qué hacían los dioses y qué nos deparaba el futuro. Existen evidencias astronómicas de aquella época que sustentan la aparición de una nueva estrella y otras actividades celestiales que podían haber inspirado el viaje de los tres reyes, pero también sugieren que el año tradicional del nacimiento es erróneo. Todo comenzó en el año 7 a.C., cuando dos planetas, Júpiter y Saturno, se acercaron demasiado, de modo que cuando se miraba al cielo parecían ser una sola estrella. Saturno estaba aquí y Júpiter aquí. Al día siguiente se acercaban un poco más, y así cada vez más, hasta que casi formaban un solo planeta. Esto ocurrió 3 veces en el año 7 a.C. Los astrónomos de aquella época pudieron haber interpretado este hecho en términos astrológicos. Para ellos, Saturno era el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, y Júpiter era su hijo. Su unión era símbolo de que un nuevo dios iba a nacer. En el año 6 a.C., otro planeta se une a Júpiter y Saturno en el cielo. Se trata de Marte, y esto les indicaba que el rey que iba a nacer sería muy poderoso. También sabían dónde iba a nacer por medio de su astrología, porque la conjunción de Júpiter y Saturno, que así se llama, se dio en una constelación de estrellas denominada Piscis. Seguimos llamándola así hoy, y Piscis en el cielo representa a Israel en la tierra, así que los magos sabían que este poderoso hijo de Dios nacería allí, pero no sabían cuándo.
En el año 5 a.C. apareció un brillante cometa en el cielo. Un famoso astrólogo egipcio llamado Ptolomeo nos dice que si un cometa aparece por el este, significa que un hecho va a ocurrir en poco tiempo. Si aparece por el oeste, se retrasa. Y el Evangelio de Mateo nos habla de que los Reyes Magos siguieron a la estrella desde el este. Creo que vieron este cometa en Oriente, lo que significaba que el evento iba a tener lugar muy pronto. Así supieron cuándo marcharse. Mateo dice que los Reyes Magos vinieron de Oriente, pero si existieron en realidad, ¿de dónde exactamente? Afirma que trajeron oro, incienso y mirra, regalos que probablemente compraron por el camino si llegaron por la ruta de las especias. La ruta de las especias comenzaba en el Yemen actual. Cruzaba Arabia Saudita y terminaba en Gaza. Tardaron unos 60 días y traían especias, oro e incienso, que valía su peso en oro. El valioso comercio de especias estaba dominado por el Yemen. Los árboles de incienso aún crecen en los bordes del desierto. La resina aromática se recoge y se convierte en incienso. Uno de los regalos que Mateo afirma llevaron los Reyes Magos a Jesús. Si venían del Yemen, quizás compraron otros regalos para Jesús a su paso por lugares como Petra, una ciudad excavada en la roca que era la más importante encrucijada comercial de Oriente Próximo. Pero el lenguaje del Evangelio de Mateo podría sugerir que los Reyes Magos tenían otro origen. Una de las cosas más extrañas sobre el modo en que se cuenta la historia de la Natividad es que nos habla de 3 reyes, y probablemente no fueron 3. Y también que no fueran reyes, que es otro de los aspectos extraños. El número 3 viene del hecho de que fueron 3 regalos, oro, incienso y mirra. Pero Mateo no dice que fueran reyes, los llama magoi. Magoi es de donde proviene la palabra mago. Es de origen persa, por lo que probablemente vinieran de la zona de lo que es hoy Irán e Irak, conocida en la época antigua como Mesopotamia, cuya capital era Babilonia. Los babilonios estaban en la vanguardia de la ciencia astrológica. Conocían el cielo como nadie de Oriente Próximo. Los magoi, los magos, eran personas clave en la sociedad antigua. Eran especialistas en la observación de las estrellas y su interpretación. Eran los futurólogos de la alta sociedad. Existen textos de literatura antigua que hablan de magos que trabajaban para Nerón y para Herodes en el año 10 de nuestra era. Pudieron haberles predicho el futuro y ser muy bien pagados por ello. Seguramente estaban muy bien considerados en su sociedad. Los arqueólogos descubrieron estas tablas de arcilla unos 50 kilómetros al norte de la antigua Babilonia, donde se describe la triple conjunción de Júpiter y Saturno en el año 7 a.C. Parece ser una predicción de algo que iba a suceder. Los astrónomos eran tan buenos que podían predecir estas cosas. Significa que era importante, o no lo hubieran escrito. Siguiendo el cometa desde Babilonia, los magos pudieron seguir parte de la ruta conocida como el Creciente Fértil. Bordeando el desierto de Arabia, su viaje hacia Judea debió tomarles menos de un mes. Los Reyes Magos llegaron a Tierra Santa, pero en vez de dirigirse a Belén, fueron a Jerusalén. Quizás pensaban encontrar allí al Hijo de Dios, puesto que era la capital. O quizás visitaron el palacio para hacer una visita de cortesía a Herodes. Según Mateo, le preguntaron dónde estaba, quién había nacido como rey de los judíos, por el que habían visto la estrella en Oriente y a quien venían a adorar. Por cuanto sabía Herodes, ya había un rey de los judíos, él.
Pudo haber ocurrido que pararan en Jerusalén antes de llegar a Belén para visitar al niño. Si fue así, pudieron contar historias sobre lo que habían visto en las estrellas, profecías que creían que tendrían lugar, despertando así los celos de un rey como Herodes. Herodes les dijo que se marcharan y que cuando encontraran al niño vinieran a decírselo para que él también pudiera ir a adorarlo. Lo que ellos no sabían es la ironía de que Herodes no le recibiría con los brazos abiertos, sino que haría todo lo posible para que su misión fracasara. Una vez que dejaron a Herodes, que ya planeaba la muerte del niño, los magos partieron hacia Belén, siguiendo la peculiar estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Y mientras viajaban a Belén, según el Evangelio de Mateo, vieron a la estrella frente a ellos que permanecía sobre el lugar en que Cristo había nacido. Y la única estrella que puede hacer eso, me refiero a permanecer en un sitio, es un cometa con una cola muy larga, porque la cola del cometa hace que la cabeza apunte a un lugar determinado. En 1858, un cometa de larga cola permaneció sobre unos edificios de París. ¿Pudo haber sido este el aspecto de la estrella de Belén a medida que los Reyes Magos se acercaban? El cometa es descrito en documentos chinos de la época como un cometa de cola muy larga que apareció en el año 5 a.C. Y creo que se trata de la estrella de Belén. Es la única posibilidad astronómica. Entonces, ¿pueden los registros astronómicos darnos una fecha de la aparición del cometa y una idea más precisa de cuándo nació Jesús? Sabemos por datos chinos que esta estrella apareció en la primavera del año 5 a.C., no en época de Navidad. En realidad, pienso que nació durante la Pascua judía, porque el Evangelio habla de que no había habitaciones en la posada, y en esa época todos los hombres de Israel debían ir a Jerusalén y no tenían sitio donde vivir. Se quedaban en los alrededores, como Belén. Por eso no había sitio para ellos en la posada. Todo encaja, creo que nació el 5 de abril. La llegada de los Reyes Magos y la ofrenda de regalos completan la imagen tradicional de la Natividad. Pero, ¿existió en realidad? ¿Pudo haber sido más simbólico que otra cosa? El modo en que Mateo lo cuenta se hace eco de ciertos versículos del Antiguo Testamento, los Salmos y las profecías de Isaías, que hablan de reyes y presentes de oro e incienso. Los primeros autores del cristianismo utilizaban las escrituras para los detalles que desconocían. Los regalos se mencionan como dinero y especias. Para mí son tan solo un relleno de la profecía de Isaías, capítulo 16, donde se habla de que los visitantes de Oriente traen oro e incienso. El oro es lo que se regala a los reyes, a los más grandes, pero también tiene su significado mágico. Es el elemento puro que todos los magos desean crear. El incienso se utilizaba en los templos. El motivo era bastante práctico en aquella época, y es que había grandes cantidades de sangre allí, provocando mal olor. Así que el incienso cubría el olor de la sangre de los animales sacrificados. La mirra es más extraña, ya que tiene dos aplicaciones corrientes. Se utilizaba como anestésico para calmar el dolor y como ungüento para los cadáveres. Es una especie de conservante. Creo que los Reyes Magos que fueron a Belén a visitar a Jesús son un mito, un relato. Todo resulta muy elaborado. Hoy sería imposible imaginar que si naciera un niño en un barrio pobre, en una mísera parte del mundo, apareciera el presidente de los Estados Unidos para entregarle riquezas que nunca hubieran imaginado. No resulta históricamente plausible, pero en realidad es una hermosa fantasía. Existieran los Reyes Magos o no, el homenaje que rindieron al niño Jesús es una de las imágenes clásicas de Navidad. Pero la iglesia de la Natividad, donde se dice que tuvo lugar este hecho, oculta un oscuro secreto. En una serie de cuevas subterráneas yacen restos de cientos de esqueletos. Se dice que son todo lo que queda de los niños masacrados por Herodes. Los esqueletos huelen a mirra.
Como todo lo relacionado con la historia del nacimiento de Jesús, estas cuevas son visitadas y veneradas. Según el Evangelio de Mateo, Herodes había pedido a los Reyes Magos que le informaran del paradero de Jesús, pretendiendo controlar la amenaza de un nuevo rey de los judíos. Su posición de poder era muy frágil. Si era incapaz de mantener al pueblo judío razonablemente tranquilo, sería destronado. Los Reyes Magos nunca le dijeron dónde se encontraba Jesús, así que decidió echar sus redes. Envió soldados a Belén para matar a todos los recién nacidos varones. Este asesinato masivo se realizó con la esperanza de proteger su poder y su relación con Roma. El poder de Roma era invencible. Era el más grande en aquella parte del Mediterráneo. Y si no puedes vencer al enemigo, únete a él. Según Mateo, José fue alertado en un sueño de que cogiera a María y al niño y escaparan de inmediato a Egipto. Pienso que la huida a Egipto mencionada en el Evangelio de Mateo es históricamente correcta, porque Belén, en la época del nacimiento de Jesús, era la aldea más temible de Palestina. Estaba llena de miedo y aprensión. La policía secreta de Herodes, cuya existencia se corrobora en los escritos del historiador contemporáneo Flavio Josefo, recorría toda la aldea vigilando que nadie incumpliera las normas. Nos los imaginamos como a los informadores de la Gestapo que se infiltraban en la sociedad. Todos sabían que a Herodes no le costaría nada arrasar la aldea. José y quizás muchos otros pensaron: vámonos de aquí hasta que este lunático se muera. Para mí, históricamente, no hay nada más probable. De acuerdo con la historia, Jesús escapó, pero hubo un baño de sangre en Belén. La matanza de los inocentes. ¿Puede alguien ser tan cruel? ¿Puede alguien matar a montones de niños inocentes para deshacerse de uno en particular del que se está celoso? Lo interesante es que se trata del tipo de cosas que Herodes pudo hacer. La cruel reputación de Herodes está bien documentada. Incluso asesinó a 4 miembros de su propia familia. Pero pudieron ser enterrados los cuerpos de los inocentes en una fosa común bajo la iglesia de la Natividad. No creo que haya ninguno de estos inocentes enterrado en las cuevas bajo la iglesia de la Natividad. Es muy simple. Los peregrinos del siglo IV, faltos de sentido crítico, querían ver e identificar el sitio mencionado en los evangelios. Si hubiera niños muertos, deberían haber sido enterrados en algún lugar. Es favorable para el turismo de peregrinación tener a los niños muertos y el lugar de nacimiento uno junto al otro. 2 por el precio de uno. Hubiera matanza o no, la huida a Egipto tuvo que presentar muchas dificultades físicas y psicológicas. Era un viaje muy peligroso y también era muy extraño que lo realizara gente judía, porque Egipto siempre había representado la tierra de la opresión. Eso revela la terrible represión a la que estaban sometidos en su hogar, como para tener que huir a un lugar que históricamente está relacionado con la opresión. El Egipto bíblico es retratado como una tierra de esclavitud vencida por Moisés, así que la huida de Jesús debió ser muy simbólica para la gente de aquella época. Otro elemento a destacar es el intento de Mateo de adornar la historia con un nuevo Moisés y un nuevo Israel que escapa del cautiverio. Y lo que intentan los evangelistas es mostrar a los lectores que esos hechos son de gran importancia en relación con los planes de Dios, el destino de Dios para el Mesías y para su pueblo. María y José huyen a Egipto y solo regresan tras la muerte de Herodes. La historia, que comienza con milagros y un niño en un pesebre, acaba con la huida del asesinato. La historia de la Natividad, sobre todo cuando se le aplica su verdadera dimensión real, es de gran importancia hoy. Quizás sea más importante que cualquier otro periodo de la historia, porque Jesús, siendo un niño, es forzado a huir de Belén, al verse amenazada su vida.
En otras palabras, su niñez refleja la de muchos niños de hoy, obligados a huir por culpa de la guerra. La Navidad habla del surgimiento de la esperanza de la forma más simple posible, el nacimiento de un niño. Pero no creo que este hecho deba ser considerado de modo teológico o científico. Creo que la Navidad se encuentra en un nivel más profundo, en el alma humana. La historia de la Navidad tiene un lugar en el corazón de millones de personas. Cuando los peregrinos llegan a Tierra Santa, siguen los pasos de sus profetas y reyes. Aquí, la leyenda y el mito surgen de la raíz de una verdadera vida humana que inspiró una de las mayores historias de todos los tiempos, el nacimiento de Jesús, el origen de la Navidad.